Hola chicos, buenos días, buenas tardes. Estaba leyendo este libro y bueno, el Señor me inspiró algo en un relato que encontré, ¿no? Siempre por ahí uno está leyendo o pasa algo en la vida, qué sé yo, y dice, pues esto estaría bueno contárselo a los chicos. Me pasa muchas veces con ustedes. Y entonces antes de entrar un poquito en la introducción que yo les había propuesto respecto a qué criterios elegiríamos para elegir una universidad, que ha sido buenísima las respuestas que me han dado, y he tratado de hacer un resumen de esas respuestas para luego engancharlo con el tema. Me pareció interesante este relato que encontré en este libro y que se los quiero compartir ahora. Vamos. Bueno, y la historia cuenta sobre dos vecinos, Juan y Alfonso, del interior de España, que tenían ambos una casita de campo rodeada de frutales, vegetales, hacían sus chacras, cultivaban sus verduras, sus frutos, sus olivos, ¿no? Y cuentan que Juan estaba bastante cansado ya de Alfonso, su vecino, porque era un tipo inconformista permanente que vivía quejándose de los políticos que son unos corruptos, de la iglesia que los curas son unos corruptos, de la policía que son unos corruptos y te cobran coima, de la escuela de los nietos que los maestros son una porquería. Vivía quejándose de todas las instituciones que se le ponían adelante, ¿eh? Siempre, nunca una palabra positiva. Todo para él era negativo. Entonces un día Juan, que lo ve venir por el callejón, dice, oye Alfonso, ven. Dice, te voy a mostrar, buen día, ¿cómo va? Qué sé yo, se saludan. Te voy a mostrar, dice, algo que me está pasando con un manzano que tengo aquí. A ver, ¿qué pasa? Se acercan a los árboles de manzano, tenían una belleza de árboles de manzano, todos cargados de fruta. Dice, mira lo que me pasa con este. Le muestra un árbol, dice, mira lo que me pasa con este árbol. Dice que se me caen las manzanas, dice, se me caen y se pudren abajo. Dice, una porquería, dice. ¿Qué opinas? Dice. Y pues, dice, se estarán pasando, qué sé yo, dice, algunas se caen nada más. Pero dice, ¿tú piensas que debería cortarlo? Yo creo que debería cortarlo este árbol y tirarlo, porque al final es una porquería, se le caen un montón de manzanas y se pudren. Oye, dice, Juan, ¿cómo te piensas? Dice Alfonso con bastante buen criterio. ¿Cómo te piensas que vas a tirar y vas a cortar un árbol y lo vais a tirar? Dice, por unas que se caen nada más. Dice, fíjate todos los frutos hermosos que tiene este árbol arriba. Dice, tú lo vas a cortar porque se le han caído 5 y se han podrido allá abajo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no aplicas ese mismo criterio cada vez que hablas mal de cualquier institución? Dice, porque cuando hablas mal de la policía, de la escuela, de la universidad, de los curas, ¿por qué no aplicas el mismo criterio y te fijas en los frutos buenos que tiene y no en los que se caen? Y Alfonso se encontró que lo habían pillado en su argumentación y se dio cuenta rápidamente, con el ejemplo que le había dado Juan, que mal que está en fijarse solamente en la parte mala de las personas y no poder rescatar las cosas buenas que tiene una persona. Y las cosas buenas son las que ustedes me han rescatado cuando yo les pregunté acerca de las universidades. ¿Seguimos? Hacía mucho que no escuchaba pasar un avión. Es raro, ¿eh? En esta época de pandemia puede ser noticia que un avión pase, ¿eh? Sin embargo, en una época normal, los aviones que son noticia son los que se caen, ¿sí? Y un poco enlazado con esto que veíamos de la manzana, ¿sí? Parece raro que una persona piense que algo hay que descartarlo porque podría dar algunos frutos malos, ¿no? Descartar o cortar un manzano porque veía que algunas manzanas caían, ¿sí? Y obviamente que eso es imposible, nadie hace eso. Como nadie deja de viajar en avión porque de vez en cuando algún avión puede fallar. Lo mismo podemos decir con cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y un poco mirando las respuestas que ustedes dieron en la pregunta que yo les hacía de cuáles son los criterios que seguirían para, para elegir una universidad, también aplicaron el mismo y lógico criterio, ¿no?
Y son muchísimas las respuestas que me dieron, yo me las he anotado, he hecho un pequeño resumen y agradezco a todos los que participaron. Yo les pedí que fueran todos, pero lamentablemente nunca son todos. Algunos porque no han podido, porque han tenido o tienen problemas de conexión, y otros porque prefieren no hacerlo o contestar a último momento dos o tres cositas. Casi siempre los que contestan primero o teniendo mucho tiempo son los que realmente hacen una profundización, ¿sí?, en el tema. Y entre los que han respondido hay razones de todo tipo, ¿no? Por recomendaciones, la gente que se gradúa. Entonces yo qué hice, traté de agruparlo más o menos las opiniones en tres grupos. El primero que resaltaban mucho es la cercanía, ¿no? Que no sea un lugar lejano, que no sea inalcanzable, que el edificio sea fácil de llegar y yo pueda tener contacto rápido con las personas con las cuales voy a trabajar o con las cuales voy a estudiar, ¿sí? La cercanía, ¿sí? Pero también una cercanía en cuanto a lo social, dice, que no sea solo para algunos, sino que en realidad sea para todos, ¿sí? Que todos tengan acceso, que todos puedan tener acceso, ¿sí? Y que en esa cercanía humana haya una calidad humana, haya diálogo con las personas con las cuales voy a trabajar o voy a estudiar, ¿sí? El segundo ítem que todos ponían como importante es la calidad académica y calidad social, ¿sí? Que las carreras que yo elija tuvieran una cierta antigüedad, que no sea nada nuevo, ¿sí? No nos gusta algo que recién empieza, ¿no? Más bien que haya tenido un buen camino, un buen derrotero como para que uno pueda sacar las conclusiones. Los profesores, la excelencia académica de los profesores, que la universidad tenga cierto prestigio, ¿sí? Que no sea una universidad recién fundada, sino que sea algo que ya se conozca, tenga un prestigio, que tenga una exigencia alta. No nos gustan, no les gustan, ninguno me dice que sea mediocre, que sea fácil, no, que tenga una exigencia alta, porque algunos agregaban, teóricamente es mi vocación y es la profesión con la cual yo me voy a ganar la vida, por lo tanto es muy importante que tenga una buena exigencia, ¿sí? Y que tenga igualdad de oportunidades para todos, ¿sí? Y que el ambiente tenga valores, que dentro de la calidad académica también sea un lugar donde yo encuentre valores, valores que van a ser importantes para mi vida, ¿sí? Para mi orientación. Incluso algunos nombraban la palabra moral, que hay una buena orientación moral, acorde a los valores que me ha inculcado mi familia, ¿sí? Lo cual me pareció muy bueno y muy importante. Y el tercer punto que me llama la atención y me parece muy importante, dice, muchos decían ver quiénes son los egresados, ¿sí? No decía ninguno ver cuántos son los egresados, pero sí ver la calidad de los egresados, qué formación profesional tienen, qué formación moral, decían algunos, tienen, si estos profesionales son conocidos o no, y si son reconocidos por sus valores éticos en su trabajo y en su profesión, qué tipo de trayectoria han tenido estos profesionales, ¿no? ¿Qué tipo de egresados? Si son doctores conocidos, alguno me puso el doctor tal, haya sido el que hizo el primer trasplante y estudió en tal o cual universidad, y entonces el prestigio de los egresados es algo muy importante. De hecho, las universidades grandes del mundo, qué sé yo, una de las cosas que muestran es quiénes estudiaron. La reputación del Imperial College London no solo viene del prestigio y la calidad de sus estudios de grado y posgrado, porque entre sus antiguos alumnos y profesores cuenta con 14 premios Nobel, incluyendo al increíble Alexander Fleming, ETH. Nada más y nada menos que 21 premios Nobel han pasado por sus aulas y laboratorios en sus más de 150 años de existencia. Tienen garantizada una educación ejemplar en esta institución en la que han estudiado 47 premios Nobel, 26 primeros ministros británicos, más de 30 mandatarios extranjeros, unos 50 medallistas olímpicos e incluso 12 santos. Por lo tanto, nadie, como aquel de el hombre de las manzanas que veíamos, o el ejemplo del avión que yo les daba recién cuando arranqué este segundo video, nadie se fija en los que perdieron la oportunidad o no fueron capaces de lograrlo. E incluso aún siendo egresados,
en su vida profesional demostraron ser o bien unos mediocres o bien unos corruptos porque usaron esa ciencia o esa profesión que tenían para corromperse o para corromper a otros, ¿sí? Nunca nadie se fija en eso. ¿Sí? Cuando uno, no sé, elige un hospital, dice, yo no voy a ir al hospital porque hay médicos que les han hecho un juicio porque hicieron mala praxis. No, me cambio de hospital en todo caso, ¿sí? O elijo otros médicos, ¿sí? Lo mismo hablar mal de la política, como decíamos en el ejemplo del manzano. Uno no dice no creo en la democracia porque hubo o tales o cuales son o han sido corruptos o han estado presos por esto. Y lo mismo en cualquier cosa, no decimos lo mismo de la policía, de esto, del otro, ¿sí? Por lo tanto, si yo descubriera que algún joven, algún amigo me dice, mira, yo no voy a estudiar en la universidad porque se reciben pocos, porque es demasiado exigente, porque es muy difícil, mira, se recibe muy poco, fíjate, los que se han recibido son premios Nobel, pero los demás nadie los conoce. Yo diría, flaco, estás poniendo excusas. Estás poniendo excusas, porque bien, o estás poniendo excusas porque no te gusta estudiar y entonces preferís ser un mediocre, o estás poniendo excusas porque hay una falta de confianza en vos mismo, ¿sí? Una falta de confianza en qué querés lograr y qué sos capaz de lograr, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos podemos conformar con poco, podemos buscar excusas para no ser de el grupo de aquellos que haciendo un gran esfuerzo, fueron capaces de lograr lo que querían, ¿no es cierto? O aquello a lo cual estaban destinados. De hecho, eh, vos estás destinado a algo muy importante, entonces, pero es necesario que de tu parte no se te va a dar regalado, es necesario que de tu parte pongas un esfuerzo, pongas las ganas y te hagas cargo de estas cosas que estás pidiendo. Estás pidiendo calidad, estás pidiendo buena formación, estás pidiendo valores y demás, entonces vos te haces cargo un poco de tu vida para poder lograr esto. Si no querés estudiar, si no tenés ganas, si preferís estar tirado todo el día y vas a buscar excusas para no ir a la universidad. Entonces vas a empezar a decir, no, es muy lejos aquella universidad. No, aquella universidad no, porque son todos unos caretas, ¿viste? Son todos... ¿eh? Ahí van los hijos de los ricos, nada, ahí van los hijos de los políticos. No, esto es la ideología que no me gusta, qué sé yo. Entonces, en realidad, si alguien te escucha, va a decir, no, vos lo que estás buscando son excusas, porque en el fondo no te gusta estudiar, ¿sí? Y esto lo podemos trasladar a cualquier ámbito de la vida, ¿sí? ¿Por qué yo le estoy dando formación cristiana y estoy empezando y arrancando el tema con esto? ¿Por qué? Porque muchas veces con la vida cristiana pasa lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Mucha gente se aleja de la iglesia, se aleja de los valores cristianos y demás, y cuando vos les preguntás cuáles son las razones por las cuales se alejan de todo esto, las razones son aquel hizo tal cosa, aquel cura hizo tal cosa, aquel otro es un violador, aquel lo metieron preso porque se quedó con guita de la parroquia, aquel, ¿sí? Pero eso sería lo mismo que hizo y la pregunta que le hizo al del manzano. ¿A vos te parece que por los que se caen tengo que cortar el manzano completo? ¿Vos dejarías la universidad tal o cual porque a pesar de que tiene un montón de premios Nobel, un montón de profesionales importantes y qué sé yo, hubo 3, 4, 5 que eran unos chantas y no querían estudiar y compraron un título? ¿Sí? Hicieron manganetas para comprarse un título, para ganarse una nota, para coimear a este, al otro, para copiar, ¿sí? ¿Vos dejarías eso porque 10 compañeros copian? ¿Vos dejarías una universidad? ¿Vos dejarías de volar porque un avión se cae? ¿Vos dejarías de ir a tal o cual, no sé, supermercado, industria, lo que sea, porque hubo algunos que fueron corruptos? ¿Por qué si no hacemos eso en la vida cotidiana, si lo a veces, muchas veces, en nuestra vida cristiana, tomamos las excusas de los que cayeron para yo no hacer o seguir tal o cual camino? ¿Sí? En la iglesia también podríamos hablar de cercanía, de calidad y de egresados, lo mismo que dijimos con la universidad, ¿sí? Cercanía, están ahí, ¿sí? La palabra de Dios está ahí, ¿sí? El templo está ahí, personas que me pueden ayudar están acá, están ahí, ¿sí? Cercanía,
no me puedo quejar de la cercanía, no puedo decir que me queda lejos, no puedo decir que es inaccesible. Segundo, busco valores en la vida, no puedo decir que no hay valores. Acá tengo el catecismo completo, la Sagrada Biblia completa, no puedo decir que el Señor no me dejó valores en la vida, ¿sí? No puedo decir que no hay una calidad académica. Buscábamos universidades que fueran antiguas, qué sé yo, porque cuanto más antiguo significa que esa doctrina ha tenido, esa universidad ha tenido un asentamiento mejor, ha mejorado su calidad. La iglesia tiene 2000 años, ¿sí? Y egresados, la iglesia tiene sus premios Nobel, que son los santos, ¿sí? No puedo decir que solamente ha tenido manzanas podridas, manzanas caídas. Las ha habido, obviamente, si todos somos pecadores, o vos no sos, o yo no soy, todos lo somos. Entonces, no puedo decir que no hay egresados. Todos los santos son los egresados. Tenemos premios Nobel, ¿sí? San Leonardo Murialdo, San Francisco de Asís, San Juan Bosco, la Madre Teresa, Santa Juana de Arco y cualquier cantidad de santos jóvenes ahora del último siglo, del siglo XX, del siglo XXI, santos actuales, santos de tu edad, santos de mi edad, niños, jóvenes, ancianos, gente que dio su vida, gente que da su vida cotidianamente, santos, como dice el Papa Francisco, santos de la casa de al lado, ¿eh? Cercanía, ahora en medio de la pandemia, pregunta en Sagrada Familia, todos los que van a buscar comida y cómo tienen que salir a repartir, y cómo está trabajando Cáritas calladito a la boca, entregando ayuda y ropa y comida y comedores y demás a tanta gente. Preguntá en Europa cuántos curas ya llevan muertos en España y en Italia por causa del coronavirus, porque siguieron atendiendo a los enfermos. Preguntá cuántas monjitas también han tenido coronavirus y han muerto. Entonces, tenemos egresados, tenemos cualquier cantidad de gente que son ejemplo, ¿sí? Y yo no voy a dejar de seguir al Señor porque Judas lo traicionó, ¿sí? Los 11 lo abandonaron también, los 12 lo abandonaron a Cristo en medio de la pasión. Y no es fácil la cruz. Nosotros también aflojamos en nuestras cruces. Nosotros también nos ponemos mal y a veces hasta nos enojamos con Dios. Más vale, el Señor llevó la cruz por todos nosotros. Pero cuando se volvieron a reunir alrededor de la Virgen María, volvieron a darle ese sí al Señor. No lo abandonaron porque dijeron, mirá, Judas, ¿cómo será este Jesús si uno de sus 12 discípulos lo vendió por 30 monedas? Andá a saber lo que era este. Y así es fácil. Entonces caería en la mediocridad de dejarme llevar y ponerle un rumbo a mi vida, pero en lugar de mirar los egresados, miro los mediocres y los caídos. Entonces, si yo en mi vida común y cotidiana no hago eso, ¿por qué en mi vida espiritual voy a hacer eso? Entonces se trata de los egresados, los premios Nobel, los Oscar, nosotros los tenemos. Y la Virgen María es la número 1 en eso, ¿sí? Por eso hoy quería hablarles también de la Virgen María, porque la Virgen María es la imagen, el tipo ideal del cristiano, ¿sí? Es aquella que le da un sí total, es aquella que no se fija en los Judas, sino que se fija en los Pedro, en los Santiago, en los Juan, a esos a los cuales levanta, ¿sí? Entonces, de ella vamos a hablar, del premio Nobel de la egresada número 1 de la Iglesia Católica. Bueno, ya estamos. Un poco grande el mate, ¿no es cierto? Es una cuestión de perspectiva. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nos puede pasar como Alfonso, el del relato que les contaba hace un rato, que cuando uno pierde la perspectiva puede hacer malas interpretaciones o sacar malas conclusiones respecto a personas o respecto a instituciones. Y si para elegir una universidad, para elegir un tratamiento sanitario, para lo que sea,
elegimos a los mejores, vemos a los mejores para aprender de los mejores, pues eso es lo que tenemos que hacer también respecto a la iglesia. Ver quiénes han sido los mejores. Como decía recién también, ver quiénes han sido los egresados de esta iglesia, que como ya veníamos diciendo, dijimos dos cosas respecto a la santidad. Que la iglesia es santa, ¿sí? No porque todos ya seamos santos, sino porque estamos llamados a la santidad, pero también en muchos miembros ya es santa la iglesia, y que la iglesia es templo del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, que es el que santifica. Y en esta iglesia, María, que es madre de Cristo y madre de la iglesia, y ese es el tema, es evidentemente el más eminente integrante de esta iglesia. No se puede separar a María de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, primero porque la iglesia ha sido fundada por Cristo, y decíamos que la iglesia en sí misma es como si fuera el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Él es la cabeza de este pueblo, Él es la cabeza de todo este cuerpo unido que formamos todos los cristianos que hemos sido bautizados. Por lo tanto, María, si es la madre de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, tiene que ser la madre de todo el cuerpo místico de Cristo. Entonces, por ser verdadera madre de Dios, que es de Jesucristo, el Redentor de la humanidad, y estar unida a su Hijo desde la concepción e incluso hasta la cruz, ¿sí? Porque allí en la cruz a María le dijo: ahí tienes a tu hijo, mostrándole a su apóstol Juan, y a Juan le dijo: ahí tienes a tu madre, ¿sí? Palabra de Cristo en la cruz, donde no estaba para estarse preocupando de cuestiones materiales. Evidentemente la intención de Jesús colgado en la cruz al decir esto es que nos ha dejado a su madre como nuestra propia madre. Es decir, María sigue teniendo allí una misión, una vocación muy grande, ¿no? Y María sigue además de haber estado presente en toda la vida de Jesús, de su Hijo, sigue estando presente con la iglesia. La vemos en los relatos de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando los apóstoles con mucho miedo se vuelven a juntar allí en el cenáculo en Jerusalén, y está María con ellos y se mantienen en oración esperando. Jesús ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, y están esperando que se cumpla la promesa de Jesús de que se les enviaría el Espíritu Santo. Allí, con esa primer núcleo de la iglesia que está naciendo, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, allí está María Santísima. Y además continúa unida a su Hijo también en el cielo, ya que ella, a su muerte, es resucitada y es elevada al cielo junto con su Hijo, como lo decimos en el dogma de la Asunción, que vimos también el año pasado y que hemos repasado a principio de año. Es decir, que María también ha participado de la resurrección de su Hijo, que ya es un anticipo de nuestra propia resurrección. O sea, todos hemos ganado de parte de Jesucristo la gracia de nuestra resurrección para la vida, Dios quiera, ¿no? Que hayamos aceptado esto para poder vivir eternamente con el Señor, con nuestro cuerpo resucitado. En ella, así como su Hijo, ya está cumplida esa promesa. Por eso es que ella es un anticipo de nuestra propia resurrección. Y además, como bien recordamos en los misterios gloriosos, ella ha sido coronada como reina del universo, tal como lo dijo el Papa Pío XII en la proclamación justamente del dogma de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, ¿sí? Por lo tanto, ella es madre nuestra realmente en el orden de la gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha adherido totalmente, fíjense esa unión de María con la Santísima Trinidad, ha adherido totalmente a la voluntad del Padre, que le propone ser la madre del Redentor, la madre nada menos que del Hijo de Dios. Ella acepta, ¿sí? Y acepta hasta el dolor de la cruz y de ver a su Hijo crucificado y muerto, ¿no? Entonces ahí vemos la adhesión de María a la obra redentora del Hijo, ¿sí? Por eso también muchas veces se habla en la iglesia de María como corredentora, no porque ella nos haya redimido, sino porque ella ha estado al lado de su Hijo, nos dio al Redentor y lo acompañó hasta la misma cruz, ¿sí? Y por supuesto una adhesión total a la moción del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo que la mueve y la guía desde la concepción hasta Pentecostés. Por lo tanto, María es nuestro principal modelo
de santidad, nuestro principal modelo de fe y caridad, ¿sí? Por eso decimos, y decía recién, que es un miembro singular en la Iglesia, es el más importante porque María es la santa entre todos los santos, por eso también María es figura de la Iglesia. Y vamos a ver, si ustedes leen el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que es un libro, lejos de ser un libro de miedo, es un libro de total esperanza, porque es el cumplimiento del triunfo de Dios sobre la muerte y sobre el pecado. Allá se ve la iglesia gloriosa. Aparece en el capítulo 12 una mujer coronada, vestida de sol, coronada de estrellas, que es figura de la iglesia y que es también figura de la Virgen María, ¿sí? Entonces, podemos decir que María ha colaborado en la obra de la redención de su Hijo de una manera totalmente singular. Todos, en cierta manera, cooperamos también, como dice San Pablo, completo en mi carne, dice, todos los dolores que le hayan faltado a Cristo en la cruz. No es que le faltó alguno, no es que faltó algo para ser redimidos nosotros, sino que nosotros, en cierta manera, con nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros esfuerzos personales, nuestras alegrías, todo unido a Jesucristo, adquiere un valor de redención, adquiere un valor de eternidad, ¿sí? Entonces, imagínense el valor que adquiere esta unión total, esta colaboración total de María Santísima con su Hijo Jesucristo en el orden de la redención y en el orden de la gracia. Entonces, gracias a su sí, al sí de María, nosotros hemos recibido estos dones sobrenaturales de ser hijos de Dios y de poder poseer la vida eterna, resucitados y vivir en el cielo, una vida de dioses siendo criaturas, una vida de hijos de Dios, siendo en realidad hijos adoptivos y no por naturaleza como Jesucristo de Dios. Entonces, tenemos que saber que María sigue actualmente en su misión de ser la corredentora con el Redentor. No abandona su misión salvadora, su misión de seguir congregando a los hijos y seguir salvando a los hijos, que son el cuerpo místico de su Hijo Jesucristo. Y por eso es que la Iglesia la invoca con los títulos de auxiliadora, abogada, socorro, mediadora y demás. Y finalmente decimos que así como María es figura de la Iglesia, es también un ícono escatológico de la Iglesia. ¿Por qué? Por esto que decíamos recién, María ya vive resucitada en el cielo, y a eso está caminando toda la Iglesia peregrina y purgante, para que ya estando en el cielo nuestras almas santificadas con el Señor, un día a la vuelta, como decimos en el credo, que va a volver Jesucristo glorioso a juzgar a los vivos y a los muertos, y se va a producir la resurrección de todos los muertos. Bueno, allí estaremos como María, junto con toda la Iglesia, resucitados, ¿sí? Por eso es que la Iglesia conserva y cultiva el culto a la Santísima Virgen María, que no es un culto de adoración. Evidentemente, el único al cual adoramos es Dios. Jesucristo, por ejemplo, en el Santísimo Sacramento del altar, sí lo adoramos, porque es Dios. Pero a los santos se le da, como ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, un culto que se llama de dulía, ¿sí? Que significa de veneración. Dentro de todo el cuerpo de los santos, a la que especialmente veneramos es a María. Por eso se dice hiperdulía, porque es la primera en venerarse entre todos los santos, es la más importante, ¿no? Y un poco cumple aquella profecía de María que cuando dice el Magnificat en Lucas 1:48 dice: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y eso es lo que hacemos cuando la saludamos con un simple Ave María, ¿no? Bien, y de allí surgen todo lo que se llaman las advocaciones marianas. Advocations viene del latín y es la manera de llamar a alguien, ¿sí? En cierta manera también usamos advocaciones con la gente que queremos. Cuando vos le decías a tu novia mi amor, gordita, gordito, qué sé yo, son distintas maneras de llamar cariñosas a las personas que amás. A la madre la hemos llamado de mil maneras distintas, a tu madre, ¿no? A mi madre. Bueno, en la Virgen María, ahí yo les he puesto un cuadro con un montón de advocaciones distintas, que no son, como siempre suelen decir mal los periodistas y muchas veces la gente, ¿no? Distintas vírgenes, como decía Mamá Cora
en una famosa película argentina, Esperando la carroza. Error que muchas veces se comete. Uy, qué bien. Le pido a la Virgen, pero a la de Luján. A Lourdes no voy más. Iba siempre. Traía el agua bendita para tomar con el mate, pero la última vez me dio una diarrea. Lo que me acordé de esa Virgen, mira. Al final esa te cura de un lado, te jode del otro. No son distintas vírgenes como si fueran distintas personas. Es la misma Virgen María que es tan rica en su figura que la llamamos de distintas maneras. A veces por si ha habido una aparición, por el lugar de la aparición, como Virgen de Lourdes, Virgen de Fátima, o por algún título, María Auxiliadora, la Purísima, ¿sí? Entonces, la Inmaculada Concepción, es decir, son distintos nombres de la misma Virgen Santísima. De hecho, en este mes de mayo, hace pocos días, el viernes pasado, hemos celebrado a Nuestra Señora de Luján, la Virgen María, en la advocación patrona de la Argentina. El miércoles 13 de mayo, la Virgen de Fátima, o también la Virgen de la Sonrisa, es la misma. A fin del mes de mayo, María Auxiliadora. Por eso también el Papa ha puesto que el mes de mayo, que tradicionalmente en Europa es conocido como el mes de María, en América generalmente es octubre, el mes de la advocación de Nuestra Señora del Rosario, por ejemplo aquí en Mendoza, pero el Papa ha pedido que en todo el mundo se consagre este mes de mayo como el mes de María, ¿no? ¿Y esto por qué? Y bueno, como dice el credo del pueblo de Dios, creemos que la Santísima Madre de Dios es la nueva Eva, es madre de la Iglesia y continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Y esos miembros de Cristo que somos nosotros, la llamamos como madre, bajo distintas advocaciones. ¿Qué les voy a pedir esta semana? Muy sencillo. Seguramente en casa tenemos una imagen de María, ¿sí? Como esta que está aquí arriba, que es la que está en mi casa. ¿Qué les voy a pedir? Coronar una imagen de la Virgen María. Uy, profe, ¿cómo hago la corona? Bueno, ahí hay una foto de alguien haciendo una corona de perlas, otro poniendo una corona preciosa. Como vos quieras, hacela. El asunto es que tengas una imagen de la Virgen María en tu casa, ¿sí? Y reces 3 Ave Marías ante esa imagen, pidiéndole que sea la reina de tu familia. Y entonces, ¿qué te voy a pedir luego? Que nos mandes esa foto y la subamos a un Padlet que ya he habilitado. Aquí abajo está el link. No tenés que hacerte cuenta, nada, como habíamos hecho con el Sagrado Corazón, que me pusieron tantos Sagrados Corazones que ahí los tengo atesorados para hacer algo. Y les voy a pedir que suban todos una imagen de la Virgen María de la que tengan en su casa, ¿sí? Una fotito, el altarcito de la Virgen María, y que lo suban y pongan el nombre de ustedes, el curso y qué advocación es la que tenemos de la Virgen María en casa. Puede ser un cuadro, puede ser una estatua, puede ser una imagen, la que ustedes quieran, ¿sí? Y rezar esas 3 Ave Marías pidiéndole que sea la reina de tu familia y además que para que proteja a todas las familias del colegio de nuestro instituto Leonardo Murialdo. Esto es todo por esta semana, chicos. Abajo les dejo alguna pequeña actividad, pero principalmente lo que quiero es que me manden la fotito de la imagen de la Virgen que hay en su casa, ¿sí? Recuerden, muchas veces nos quejamos de la humanidad, ¿sí? Pero quejarse de la humanidad es quejarme de mí mismo, en realidad. No puedo decir la humanidad está podrida sin mirar un poquito a mí mismo y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo para que esta sociedad sea mejor? No puedo decir, la iglesia es mala o es esto o es lo otro, son una porquería, cuando en realidad yo estuve bautizado y soy iglesia. Por lo tanto, tengo que empezar a mirarme un poquito y empezar a ver a los premios Nobel, a los Oscar, a los egresados de esta iglesia, que son nada más ni nada menos que los santos. Si yo no miro a los santos y digo, bueno, si ellos lo lograron, yo también puedo lograrlo y puedo hacer como ellos, pues quiero egresar como ellos, ¿sí? Si yo me voy, ¿qué diría de aquel que deja una universidad porque dice, no, ¿sabes qué pasa? Sí, se egresan mucho, pero hubo como 10 que se fueron, ¿sí? Cortemos el árbol de manzano porque hubo 3 manzanas que se cayeron y se pudrieron.
no es un criterio válido, ¿sí? Entonces tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que dejar la mediocridad y hacernos cargo de nuestra vida, ¿sí? Chicos, hasta la semana que viene. Recuerden que el lunes que viene es el día de San Leonardo Murialdo. Ya nos estaremos viendo. Adiós.